hizo una encuesta computarizada acerca de lo que piensan los cristianos de cómo debe ser un pastor. Y esa encuesta dio un resultado. Cogieron todos los resultados y el resultado, valga la redundancia, fue el pastor perfecto. Les voy a leer lo que dice esa encuesta, o los resultados. Los resultados combinados indican que el pastor perfecto predica exactamente 15 minutos. Condena el pecado, pero nunca molesta a nadie. Trabaja desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. Y también es el que hace el aseo de la iglesia. Gana, como fue hecho en Estados Unidos, gana $50 a la semana. Viste buena ropa, compra buenos libros, conduce un buen coche y da alrededor de $50 de ofrenda a la semana. Tiene 28 años y ha estado predicando durante 30 años. Tiene un deseo ardiente de trabajar con adolescentes y pasa todo su tiempo con personas mayores. Ese es el resultado de la encuesta computarizada de lo que debe ser un pastor. Y como vemos, aunque nos parezcan chistosos, estos resultados muestran un total desconocimiento de lo que la Escritura dice acerca de cómo debe ser un pastor. Un tema tan importante como es el de quiénes deben estar en el liderazgo de la Iglesia de Cristo, no puede ser tratado con ligereza. No debe ser tratado con liviandad. Conocer cómo la Biblia describe a un pastor es de vital importancia para cualquier creyente que ame a Cristo y ame la obra de Cristo. Por ello, hoy continuamos con nuestro estudio de Colosenses, en donde Pablo describe su ministerio y de esa manera nos muestra cómo deben ser los siervos de Cristo, cómo deben ser los pastores en la iglesia. Así que vamos a Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer el día de hoy de los versículos del 29 hasta el capítulo 2, versículo 3. 4 versículos. Colosenses capítulo 1, versículos 29 hasta el capítulo 2, versículo 3. Dice así: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hasta ahí. Este es nuestro cuarto tema con respecto a las características de un siervo de Cristo. Y en estos versículos Pablo expone cómo ha sido su ministerio y nos muestra cómo deben ser los pastores de la iglesia. En los primeros temas, vamos a hacer un resumen muy rápido, vimos 4 características. La primera es que sufre, ya que el sufrimiento es una consecuencia lógica del ministerio. El pastor que ha sido llamado por Dios va a sufrir. La segunda es que un pastor es llamado solo por Cristo y ese llamado es confirmado por la iglesia. El llamado es confirmado por la iglesia. La tercera característica que vimos es que el siervo de Cristo anuncia solo a Cristo y su palabra. No anuncia otras cosas, ni se pone a hablar sobre métodos de superación personal. No, anuncia a Cristo y su palabra porque eso es lo único que el creyente necesita para su salvación y para su santificación. Y por último, vimos el propósito del anuncio del ministro. Y es que al predicar la palabra, el creyente sea maduro en su fe por medio de la amonestación y la enseñanza. Ese es el propósito. Que el creyente ¿qué? Madure. Que el creyente crezca en su fe. Esas 4 características las vimos como desde hace más o menos un mes y medio. Hoy vamos a ver 3 características más. 3 características más de cómo debe ser un siervo de Cristo. Y tal vez usted estará pensando, ¿3 más? Pues sí, porque eso es lo que habla la Biblia y eso es lo que nos habla el texto que vamos a estudiar. Y este tema es muy importante. Este tema no es solamente, y como se lo he venido repitiendo, no es solamente para los pastores. Este es un tema que usted como hijo de Dios, como miembro de esta iglesia, como creyente, debe saber. Porque usted debe saber quién se para en el liderazgo de su iglesia, quién se para aquí al frente. Y analizar lo que Dios dice. De la misma manera, el Señor ha puesto pastores, y Hebreos 13:7 nos lo dice, ¿para qué? Para que sean ejemplo para nosotros. Y que nosotros podamos imitar su conducta. Así que estas características, por implicación, también son características
que cada uno de ustedes debe tener, que cada uno de nosotros debemos tener. Vamos entonces a la quinta característica. La quinta característica de un siervo de Cristo está en el versículo 29, en la primera frasecita. Dice solamente ahí, para lo cual también trabajo. Punto. Ahí paré. La quinta característica de un siervo de Cristo es que trabaja esforzadamente. Trabaja esforzadamente por la obra. Este versículo 29 comienza diciendo, para lo cual también trabajo. El trabajo del que está hablando Pablo es el que venimos hablando de anunciar a Cristo y su palabra. Y Pablo utiliza una palabra específica para referirse al trabajo en el idioma griego. Y esta palabra significa esto, hacer un gran esfuerzo hasta el punto de sudar y agotarse. Eso es lo que significa esta palabra trabajo, hacer un gran esfuerzo hasta el punto de sudar y agotarse. La raíz de esta palabra en el idioma original se usaba para describir a alguien que hubiera sido golpeado o que estuviera totalmente agotado por el cansancio físico. Es de esa manera se utilizaba esta palabra. Además, cuando Pablo dice ahí, para lo cual también trabajo, esto implica una actividad continua, una actividad que no paraba. O sea, Pablo estaba continuamente trabajando hasta el agotamiento. Hasta el agotamiento. El profundo deseo de Pablo de presentar a todo hombre maduro en Cristo lo llevó a trabajar de una manera que lo dejaba tan agotado que era como si él hubiera recibido una paliza. De esa manera trabajaba Pablo, un tipo esforzado. Y así debe trabajar un pastor. Así debe trabajar un pastor. Un pastor no puede ser negligente, no puede ser perezoso, no puede ser flojo en la obra que Dios le ha encomendado. No importa si es una iglesia pequeña, pequeñísima, o es una iglesia grandísima. No, un pastor debe ser ¿qué? Diligente. Debe trabajar esforzadamente. El trabajo pastoral y la enseñanza fiel en particular requiere trabajar esforzadamente. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo 5, capítulo 5, versículo 17. Dice así: los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Los que trabajan en predicar y en enseñar. Y esta palabra es la misma que Pablo utilizó ahí en Colosenses. Y muestra la labor de la predicación y la enseñanza en la que debe tener o en la que debe estar un pastor. Este versículo muestra que a los pastores se les debe pagar por su trabajo. Sin embargo, ¿cómo debe ser ese trabajo? ¿Trabajo qué? Esforzado. Un trabajo duro. Un trabajo diligente. Tanto en la presentación como en la preparación del tema. Cuando enseña la palabra de Dios. Un pastor no puede pararse a decir, hoy no preparé nada y el Señor les va a hablar. Ahí le está hablando es la pereza del pastor. ¿No? Hoy no quiero hablar mucho, quiero ministrar. Tipo, fijo, no hizo nada en la semana, no estudió. La predicación y la enseñanza fieles no son trabajos fáciles cuando se hacen bien. No. Son tareas que demandan esfuerzo. Son tareas que demandan diligencia. Un pastor que no suda emocionalmente y físicamente, ni se esfuerza por preparar las palabras que va a decir, es un pastor que no cumple con su llamado. No cumple con su llamado. Dios quiere que los pastores trabajen en su enseñanza. La buena enseñanza no se improvisa. No se improvisa. Requiere diligencia, requiere esfuerzo. Había un pastor que nunca se preparaba durante la semana. Y el domingo por la mañana se sentaba en la plataforma mientras la iglesia cantaba los himnos y las alabanzas al Señor. Y este pastor oraba desesperadamente diciendo, Señor, dame tu mensaje. Señor, dame tu mensaje. Y un domingo, mientras oraba desesperadamente por esto, escuchó al Señor decir, Ralph, aquí está mi mensaje. Eres un holgazán. En la Biblia, de hecho, se compara el trabajo de un pastor, ¿sabe a quién? ¿A cuál trabajo?
al de un labrador, al de un agricultor. ¿Y cómo trabajan nuestros labradores, nuestros campesinos? ¿A qué hora se levantan? De sol a sol, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Mire, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 6. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 6. De hecho, leamos desde el versículo 1 del capítulo 2 de 2 Timoteo, porque Pablo aquí le está dando unas indicaciones a Timoteo de cómo debe él ser, y le muestra unas imágenes de cómo debe ser él. Pero quiero enfocarme en la última. Dice así: tú pues, hijo mío, 2 Timoteo 2 desde el versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar ¿qué? Primero. Esas son 3 figuras que utiliza: soldado, atleta y labrador, agricultor. Y aquí está la misma palabra, ahí en el versículo 6. La misma palabra para trabajar que utiliza aquí en 2 Timoteo 2.6 es de la que hemos venido hablando. Y es lo que busca mostrar Pablo, es que el trabajo esforzado de un labrador debe ser el mismo trabajo duro de un pastor. El mismo trabajo duro de un pastor. Así como un labrador, como un agricultor, debe trabajar duro, sembrando y regando si quiere cosechar el fruto, del mismo modo, el agricultor para Cristo debe trabajar duro hasta el agotamiento para plantar y nutrir la semilla del Evangelio, si finalmente espera cosechar el fruto de la palabra de Dios en la iglesia, en los miembros de la iglesia. Algo que debe tener el pastor con respecto a esto es debe tener una alta ética de trabajo. ¿Quién es el jefe del pastor? Dios. Pero no hay nadie a quien el pastor le rinda cuentas, formalmente hablando en la vida práctica, ¿cierto? El pastor debe tener una alta ética de trabajo. Debe trabajar cuando lo ven y sobre todo cuando no lo ven. Debe, como dice un dicho mexicano, debe echarle ganas. Así se haya ido otro pastor. Hay que echarle ganas, hay que meterle, ¿cierto? Y un pastor, una persona que es llamado al ministerio, nunca va a tener a alguien que lo controle, o casi nunca va a tener a nadie que lo controle. Por eso el pastor debe tener una alta ética de trabajo. Y muchas veces la congregación no se da cuenta, y muchas veces nunca se va a dar cuenta, pero el pastor debe trabajar duro. ¿Por qué? Porque claro, su jefe es ¿quién? Dios, y sobre todo el Señor. Él es el jefe de todos nosotros, de hecho. Así usted esté trabajando en otra cosa, Él es el jefe de todos nosotros. El ministerio pastoral se recibe no principalmente como un privilegio, sino como un llamado al autosacrificio. No principalmente como un honor, sino como un llamado a llevar con gusto la carga por los demás. No principalmente como comodidad, sino como un llamado a trabajar duro. Duro. De la misma manera, cualquier creyente debe esforzarse por servir a Dios. Cualquier creyente. El llamado a la salvación no es solo para quedarse en la banca de la iglesia. No. El llamado a la salvación es también ¿para qué? Para usted salir y jugar el partido. Para eso es el llamado al Señor. Es para servir en cualquier medida que Dios lo permita, ya sea en la iglesia o por medio de cualquier oportunidad que Dios ponga. Dios lo llama a cada uno de ustedes ¿a qué? A servirle a Él. Usted no puede quedarse como una persona solo ahí en la banca de la iglesia. No. A usted le puede pasar, ¿sabe cómo qué? Como el mar muerto. ¿Usted sabe por qué el mar muerto está muerto? Si usted ve en el mapa de Israel, al mar muerto que llega, el río Jordán. El río Jordán viene bajando desde las alturas del Golán y viene. Y da agua a toda la llanura. Y llega al mar muerto. Y el mar muerto se conoce, muy conocido, por sus cremitas y toda esta cosa, por sus minerales, pero no hay vida ahí. ¿Y sabe por qué está muerto? Porque el mar muerto no tiene ningún afluente en donde sacar el agua que tiene ahí. Y muchas veces eso pasa con los creyentes.
Reciben, reciben y reciben. ¿Y qué? No dan. No dan. Y un creyente que no sirve, ¿sabe qué? No sirve. Así es. Así es. Le voy a contar una historia. Art Sproul, un pastor y teólogo, cuenta que hace algunos años una mujer de África se hizo cristiana y llena de gratitud decidió hacer algo para el Señor. Pero esta mujer era ciega, sin educación y tenía 70 años. Fue a ver a su misionero con su Biblia en francés y le pidió que subrayara Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le dijo a su misionero, subráyeme este versículo en rojo. Y el misionero, desconcertado, la siguió y vio que esta mujer se iba a parar todos los días cuando el colegio del pueblo iba a salir. Y se sentaba ahí frente a esa escuela, una escuela de varones, y por la tarde, cuando los hombres salían, ella llamaba a uno o dos muchachos y les preguntaba si ellos sabían hablar francés. Entonces los muchachos orgullosamente decían, claro que sabemos hablar francés. Y ella les decía, léame aquí Juan 3:16. Y se lo leían. Y esta mujer les decía, ¿sabes lo que significa? Y les hablaba de Cristo. Se dice que a lo largo de los años, 24 jóvenes se convirtieron en pastores por el esforzado trabajo de esta mujer. 24. 70 años, sin educación y ciega. ¿Y usted qué? ¿Se está sintiendo mal? Pues qué bueno. Acuérdense que no soy el pastor de la computadora. Qué bueno, porque significa que están vivos, que estamos vivos. Dios no quiere cristianos que se queden en la banca, hermanos. Dios no quiere. Y hasta que nos encontremos con Él, todavía hay algo por lo que debemos hacer, ¿no? Porque si no, pues ya estaríamos con el Señor, ¿sí o qué? Ya estaríamos con Él. Pero mientras que no, todavía hay algo que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos. El trabajo duro en el ministerio no debe ser una carga, sino una oportunidad. Es más satisfactorio el trabajo duro que la pereza. Alguien dijo, no encontrarás a las personas más felices sentadas en el sofá. No encontrarás a las personas más felices sentadas en el sofá. Un siervo de Cristo, ya sea pastor o no, se caracteriza ¿por qué? Por trabajar duro para el Señor. Trabajar duro para el Señor. Esa es la quinta característica. Vamos a la sexta. Sexta característica que involucra todo lo que resta del versículo 29. Dice así: luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Poderosamente en mí. La sexta característica del siervo de Cristo es que descansa en el poder de Dios. Descansa en el poder de Dios. Luego de decir el trabajo duro que Pablo hace, el versículo 29 continúa hablándonos y nos dice de dónde Pablo saca la fuerza, de dónde saca la fortaleza para realizarlo. El versículo dice que él trabaja ¿cómo? Luchando, y mire su Biblia siempre, luchando según la potencia de Él. Luchando según la potencia de Él. La palabra luchando significa combatir o pelear. Viene del griego agonizomai, que de ahí viene nuestra palabra para agonizar. Literalmente se usó para describir a alguien que participa en una competencia o que compite por un premio esforzando cada parte de su cuerpo al máximo. Y hoy en los Olímpicos lo podemos ver, ¿no? Cómo los atletas, así para llegar de tercero, se esfuerzan al máximo, agonizan por llegar hasta la meta. Eso es lo que significa esta palabra. Y esta palabra se describía, de hecho, para describir esas luchas agotadoras y los sufrimientos de los atletas y de los gladiadores en esta época. Cuando Pablo utiliza esta palabra, luego de decir el duro trabajo que realiza, enfatiza el esfuerzo y enfatiza la energía que el pastor debe colocar en el trabajo del ministerio. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde saca el pastor la fuerza? ¿De dónde sacaba Pablo la fuerza para hacer el trabajo que hizo? ¿De dónde? Mire la palabra de Dios, dice ahí, luchando según ¿qué? ¿La potencia de quién? De Él. ¿De quién? De Cristo. ¿De mía? No. ¿Del emperador? Tampoco. Luchando según la potencia de quién? De Cristo. De Cristo. Esa palabra potencia viene también del griego energía, de donde viene la palabra energía,
significa poder o capacidad, poder o capacidad. Y en el Nuevo Testamento es bien interesante porque se utilizaba esa palabra para describir el poder de Dios. Miren ahí más adelante en Colosenses 2:12. Siempre que esta palabra se utiliza, usualmente va acompañada de una referencia a Dios. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Miren lo que sigue a continuación. Mediante la fe, ¿en qué? En el poder de Dios. En el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es la misma palabra para potencia que Pablo está utilizando en el versículo 29. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que está diciendo es este mensaje. Pablo puede hacer ese gran esfuerzo en el ministerio porque la fuerza, el poder, la energía, la determinación no nacen de él mismo, sino ¿de quién nacen? De él, de Cristo. Y esto se ratifica en la siguiente frase, cuando mire su Biblia dice, la cual actúa poderosamente en mí. Y esto significa lo que dice. Y es que el increíble poder de Cristo obraba, ¿dónde? En el ministerio de Pablo. Obraba en el ministerio de Pablo. Pablo pudo fundar iglesias. Pablo pudo edificar creyentes, preparar pastores, hacer viajes misioneros y escribir casi la mitad del Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? No por su determinación, no por su fuerza, no por su inteligencia, no por su preparación académica, que era de las mejores, sino ¿sabe por qué? Porque el poder de Dios obró poderosamente en él. Por eso. Y esta frase no nos muestra ningún tipo de orgullo en Pablo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Pablo dice esta frase con toda humildad, diciendo que aunque él se esfuerza hasta el agotamiento, aunque él da absolutamente todo, lo hace, ¿sabe por qué? Porque es Dios. Es Dios es el que le da las fuerzas. Un versículo similar a este es 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios 15, versículo 10. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 10? Versículo para aprender y para subrayar. Es más, subrayelo en la Biblia si a usted no le gusta subrayar su Biblia. Dice 1 Corintios 15, 10. Bueno, si no quiere, no lo subrayo. Sí, pues, 1 Corintios 15, 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Y qué dice después? Pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Esto es increíble. A mí me pasa algo cuando leo, y me debería pasar en todo momento, pero cuando leo algunos pasajes que me llaman la atención, o algunas declaraciones de Pablo, sobre todo cuando él dice, yo he sido perfecto. Es verdad, ¿sabe por qué? Porque está puesto en la Biblia y fue inspirado por Dios. Entonces es verdad que Pablo ha sido perfecto. Y cuando Pablo dice aquí, he trabajado más que todos ellos, Pablo está diciendo la verdad. Pablo es capaz de pararse con autoridad y decir, he trabajado más que todos ustedes, corintios. Pero después él dice, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mi vida. Sino la gracia de Dios en mi vida. La gracia. Y aquí se declara que es la gracia, la fuente de poder. La gracia es la fuente de poder del trabajo del apóstol y de cualquier pastor. Es la gracia la fuente de poder de cualquier pastor y de Pablo. Claro que Pablo trabajó duro, claro, pero su arduo trabajo fue una expresión de la gracia de Dios. De hecho, el factor más significativo, y escúcheme bien, el factor más significativo en la obra de Pablo no fue su esfuerzo, sino que la gracia de Dios. Es como la gracia de Dios se manifestó en él. Y este es el enfoque que los pastores y que cualquier persona, cualquier creyente debe tener en la iglesia. Dios nos llama a esforzarnos ¿hasta qué punto? Hasta el agotamiento. Hasta el agotamiento. Pero aún, cuando hacemos mucho, debemos reconocer que no estamos haciendo tanto como lo que Dios hace. Siempre debemos reconocer eso. El ejemplo de Pablo anima a los pastores y a cualquier creyente, lo debe animar a usted a servir en el ministerio con todo el esfuerzo posible, pero reconociendo que es la gracia de Dios y solo la gracia de Dios la que obra en nosotros y a través de nosotros. Y muchas veces, a pesar de nosotros.
pero es la gracia de Dios la que obra. No somos nosotros. Uy, no, uy, Juan, ¿usted cómo pone esa cámara? Impresionante, ¿cómo está ahí sentado? Es la gracia de Dios. Uy, no, ese sonido, Alejo, uy, esas presentaciones, uy, no. La gracia de Dios. Uy, ¿usted cómo pone esa silla de bien? Es la gracia de Dios. Siempre, siempre. Para cualquier cosa, es la gracia de Dios. Oramos, servimos a los demás, buscamos el bien de otros, hacemos lo que hacemos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y lo hacemos de manera esforzada. Nuestros esfuerzos no son nuestros, sino que descansan en el poder de Dios. Saber que Dios obra en nosotros y a través de nosotros nos da confianza y valentía. ¿Sabe para qué? Para ser más activos en la obra, no menos. Para ser más activos en la obra, no menos. Un siervo de Cristo descansa en el poder de Dios. Y como creyentes debemos siempre saberlo. Y no solo en el servicio en la iglesia, sino en todo. Estoy aquí por la gracia de Dios. Tengo lo que tengo por la gracia de Dios. Puedo levantarme por la mañana a trabajar. Puedo por la mañana levantarme a pensar, hacer un trabajo, un proyecto, hacer un negocio. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Esa es la sexta característica. Que un siervo de Cristo, un pastor y un creyente descansan en el poder de Dios. Séptima característica. Leamos los versículos del capítulo 2, del 1 al 3. Del capítulo 2, versículos del 1 al 3 de Colosenses. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La séptima característica del siervo de Cristo es que lucha por el bien espiritual del creyente. Lucha por el bien espiritual del creyente. En el capítulo 2, Pablo continúa hablando acerca de su ministerio y ahora muestra la preocupación personal que tiene él por los creyentes. Él dice así, mire su Biblia: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Esa palabra, la palabra lucha, es la misma que viene del versículo anterior, que es agonizomai, agonizar. Y recordemos que esta palabra se usó para describir a alguien que participa en una competencia, esforzando cada parte de su cuerpo al máximo. Pero además Pablo dice que esta es una gran lucha. Y esto añade aún más ímpetu al esfuerzo que estaba haciendo Pablo para el ministerio. Y después dice que esa es la lucha que la sostengo. Y esta palabra nos muestra algo que es continuo, algo que no para. Indica una carga continua que tenía Pablo por sus discípulos. No era algo pasajero, una lucha que se mantenía en el tiempo. Todo esto nos muestra la continua preocupación que Pablo tenía por esta iglesia, la continua preocupación que Pablo tenía por el bienestar espiritual de estos creyentes a quienes no conocían. Recuerden que Pablo no conocía esta iglesia, Pablo no había fundado esta iglesia. Pablo la había conocido esta iglesia, ¿por qué? Por medio de Epafras, que parece que llegó a los pies de Cristo cuando Pablo estaba en Éfeso predicando el Evangelio, y luego Epafras vuelve a Colosas, su ciudad natal, funda la iglesia y funda la iglesia de la Odisea, que era una ciudad vecina más o menos a 12 millas. Aunque Pablo no había fundado esta iglesia, ni visitado, por medio de Epafras él amaba a esta congregación y sostenía una gran lucha, dice ahí, por todos estos creyentes. Algunos piensan que la manera de Pablo de sostener esta gran lucha era por medio de la oración. Y esto es una buena conclusión, el texto no lo dice específicamente, pero como no los conocía y como estaba lejos de ellos, lo que creemos es que Pablo oraba de una manera hasta agonizar por esta iglesia. Ahora, ¿cuál era la lucha que Pablo sostenía por estos creyentes? Mire su Biblia, versículo 2. El versículo 2 nos muestra 4 aspectos de la lucha de Pablo indicadas por la palabra para. 4 aspectos de la lucha de Pablo. Pablo luchaba para que los colosenses fueran primero ¿qué? Consolados en sus corazones. Ahí dice. Segundo, Pablo luchaba para que ellos estuvieran ¿qué? Unidos en amor. Tercero, Pablo luchaba para alcanzar pleno entendimiento, para que la congregación alcanzara pleno entendimiento o discernimiento. Y cuarto, Pablo luchaba para que esta iglesia pudiera conocer a Cristo, para conocer a Cristo. Estos 4 aspectos de la lucha de Pablo y de la lucha en oración de Pablo describen
4 propósitos también que todo pastor debe tener. Todo pastor debe buscar desarrollar estos 4 propósitos en la iglesia. 4 aspectos al mismo tiempo en los que todo creyente debe buscar. Usted como creyente debe buscar crecer en la fortaleza de su corazón, que es lo que significa ser consolado. Debe buscar estar unido en amor con otros creyentes. Debe buscar el pleno entendimiento, tener un pleno discernimiento. Y debe buscar conocer a Cristo. 4 propósitos de esta lucha. Vamos a ver cada uno de esos propósitos. Primero, el primer propósito de la lucha de Pablo era para que los creyentes sean consolados sus corazones, para que sean consolados en sus corazones. Y esta palabra aquí, consolados, tiene el sentido de fortalecer, tiene el sentido de confortar, tiene el sentido de animar a una persona que está pasando por un momento difícil. Esta palabra, de hecho, se usa en la Biblia siempre cuando una persona está afrontando una prueba o está afrontando una aflicción. Luego, la palabra hace referencia a los corazones, y esto significa el ser interior de la persona. El corazón es el ser interior de la persona. Cuando Pablo dice que lucha para que las personas sean consoladas en sus corazones, está diciendo que pase lo que pase, no importa la situación en la que una persona esté, la prueba o la aflicción, él ora para que cada uno de los creyentes de esta iglesia sean fortalecidos en su ser interior. Esa era la lucha de Pablo. Él oraba por eso. Él oraba para que estos creyentes pudieran estar tranquilos, confiando en el Señor, no importa la prueba por la que estuvieran, confiando en que el Señor iba a orar, en que Dios era buena, y eso era lo que buscaba Pablo en esta iglesia. De la misma manera, así como Pablo, un pastor debe luchar, debe orar y debe buscar que ante las pruebas los creyentes estén fortalecidos con el poder de Dios. Debe ser una herramienta de Dios. Y este es un trabajo que demanda una gran lucha. ¿Y sabe por qué? Porque mientras estemos aquí, siempre va a haber sufrimiento. En este mundo imperfecto, siempre va a haber sufrimiento. Por ello el pastor debe esforzarse, debe luchar para consolar, para animar, para exhortar los corazones de los creyentes. Y eso siempre va a pasar. Y ese es el oficio y la labor en el ministerio. Uno le llega una llamada a las 9 de la noche y uno ya sabe que algo pasó. Y uno dice, bueno, y estoy ahí, y estamos ahí, orando por la persona, y la persona sale de esa prueba y esa aflicción. ¿Y usted cree que se acabó ya las pruebas y las aflicciones de la iglesia? Llega la otra llamada, llega el otro en la situación, y hay que estar ahí. Y el pastor debe luchar, porque un pastor, ¿qué hace? Pastorea. Un pastor debe, como dice el dicho, un pastor debe, ¿sabe qué? Oler a oveja. Un pastor debe oler a oveja. Es increíble hoy en día los pastores que parecieran que están en el Olimpo de los pastores, ¿no? Y llegar a esos pastores, a uno le toca es hacer unos esfuerzos. No. Usted siempre tiene que saber que su pastor está cuando lo necesita. ¿Listo? No importa la hora. A veces no le contesto porque estoy jugando con Valentina. Pero cuando no le contesto, insisto. Pero su pastor tiene que estar ahí. Su pastor. Y un pastor tiene que oler oveja, hermanos. Y todos aquellos que buscan servirle a Dios en alguna medida, tienen que hacer eso. Estar con las personas. Estar con las personas. Un pastor debe ser un instrumento en las manos de Dios para tomar los corazones de aquellos que han sido confiados a su cuidado y llevarlos a que estén tranquilos en el Señor. Eso hace un pastor. Ese es el primer propósito. El segundo propósito de la lucha de Pablo y de cualquier pastor y de cualquier creyente es para que los creyentes, ¿qué dice ahí? Lo segundo, estén unidos en amor. Estén unidos en amor. Esa palabra unidos significa cohesionados o también entretejidos. Y la idea de esta palabra, como se concibió originalmente, es una unión en donde todas las partes están entretejidas de una manera en que las deja casi sin identidad personal, como un telar. Hay muchos hilos, pero uno no sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro. Esa es la idea. Pero además, ahí el versículo dice que debemos estar unidos ¿en qué? En amor. En amor. El hilo que une ese tejido es ¿cuál? El amor. Y esto es muy práctico. Y al mismo tiempo es una exhortación que Pablo nos está dando.
nos está diciendo que la unidad en la iglesia no debe ser una unidad porque toca. Ah, es que me tocó ahí. No debe ser una unidad por cumplir, haciendo todo lo posible para que no surja un problema. No, pues es que me toca calladito porque hay que mantener la unidad. Pero ahí donde el hermanito me encuentre. No, es una unidad ¿cómo? En amor. Una unidad en amor. Una unidad que nos amemos los unos a los otros. Y este tipo de unidad que demanda Dios sí que ha sido una lucha desde el inicio de la iglesia. Desde el inicio de la iglesia. Lo vemos no solo en Colosenses, sino que lo vemos en casi todas las epístolas del Nuevo Testamento. Y un ejemplo de esto es la iglesia de Corintios. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Miren lo que dice, y Pablo lo coloca en el primer capítulo de la epístola. Eso nos muestra que está escribiendo con este propósito. Primera de Corintios 1:10 dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente, en un mismo, ¿qué? Parecer. En esta iglesia de Corinto, había varios problemas de división, De hecho, los problemas eran tan graves que Pablo va a mencionar que habían como dos partidos, como dos grupos en la iglesia que se estaban peleando unos a otros. Miren lo que dice más adelante, 1 Corintios 3, capítulo 3, versículos del 1 al 4. 1 Corintios 3, del 1 al 4, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolos, y el otro, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Ah? ¿Qué tal la iglesia? Dos grupos, unos con Apolos, otros con Pablo. Al final, Pablo les dice, están locos, todos somos de Cristo. Pero ven, esto es algo que ha pasado en la iglesia. ¿Y quién es una persona que no ama, que no busca la unidad en amor? ¿Cómo lo describe Pablo aquí? Un carnal. Un carnal. Eso es una persona que no busca la unidad en amor. Y Pablo va a describir otros problemillas que tenía esta iglesia de Corinto acerca de la unidad. Y llega un punto en el que el capítulo 13, Pablo les dice la solución para solucionar todos estos problemas. Miren, vaya para 1 Corintios 13. Bueno, 1 Corintios capítulo 12, el último versículo, y después el capítulo 13. Pablo está tratando estos temas de falta de unidad, de división en la iglesia, está organizando la iglesia. Y llega un punto en el que dice Pablo, bueno, ya, esto es la enseñanza final. Y mire lo que dice 1 Corintios 12, 31. Mire lo que dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pare ahí. Pablo le dice que les da la solución para solucionar todos los problemas, es un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? Lo que va a hablar en el siguiente capítulo, que es ¿qué? El amor. Y mire cómo empieza. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retina. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Continuemos, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Este versículo lo ponemos en las tarjetas de invitación a los matrimonios, ¿no? O en las dedicaciones en Facebook. ¿De qué se trata este versículo? ¿El amor en dónde? En la iglesia. El amor en la iglesia. Obviamente, este amor solamente puede ser visto de manera perfecta en quién, en Cristo. En Cristo. Pero es una obligación que todos nosotros hagamos esto y busquemos estar unidos en qué? En amor. Usted pudiera decir esto en la iglesia. En vez, quítenle la palabra amor y ponga su palabra ahí en esta descripción. Voy a hacer el ejercicio por un momento. Desde el versículo 4. En vez del amor voy a colocar David. David es sufrido. David es benigno. David no tiene envidia. David no es jactancioso. No se envanece, no hace indebido. No busca lo suyo. David no se irrita ni guarda rencor. David no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. David todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y así. Ponga su nombre ahí. Y ese es el amor que usted debe tener ¿en dónde? En la iglesia. Y afuera también. Y afuera también. Ese es el amor que debemos practicar. Y una lucha del pastor es que la iglesia esté unida en amor. Como le dije al principio, no una unidad toque porque toque. No, es que nos tocó. No, una unidad en qué? En amor. Una unidad en amor. Que nos conozcan, como dice Juan capítulo 14, que nos conozcan ¿por qué? Porque nos amamos. Que nos conozcan porque nos amamos en la iglesia. Así debe ser. Si tú eres creyente, amas a tus hermanos y te preocupas por ellos. De hecho, un indicador de tu madurez espiritual en el cristianismo está determinada por el amor y por la humildad con la que tratas a los demás. Un indicador de tu madurez en Cristo es ese. Está determinado por el amor y por la humildad que tratas a los demás. El pastor debe luchar para que la iglesia esté unida, ¿qué? En amor. Pero esto también depende de cada uno de los miembros de esta iglesia. Y todos debemos luchar y orar porque esta iglesia sea una iglesia unida en amor. Amén. Amén. Y no se preocupe, no es que hay problemas de división. Porque siempre que un pastor habla en una iglesia de la unidad es porque hay problemas de división. No. Hablamos ¿por qué? Porque eso es lo que estamos hablando. Ahí vamos en el orden. ¿Unidos en qué, hermanos? En amor. Tercer propósito, y creo que ahí voy a terminar con el tercer propósito. No vamos a ver el cuarto, lo dejamos para en 8 días. Tercer propósito de la lucha de Pablo y de cualquier pastor ahí en Colosenses, capítulo 2, versículo 2, es para que los creyentes alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. Esto significa que los creyentes tengan discernimiento espiritual. Que los creyentes tengan discernimiento espiritual. Pablo dice que la lucha, o más bien, que él lucha para que los colosenses tengan discernimiento, alcancen las riquezas del pleno entendimiento. Esa raíz, la raíz de la palabra entendimiento, significa literalmente reunir. Y la idea es juntar como piezas de un rompecabezas y mostrar una comprensión rápida de algo. Es la capacidad de comprender conceptos rápidamente. Que cuando usted le hable algo, ¿usted qué? Entiende. Se trata de eso. Cuando la Biblia utiliza esta palabra, o sea, en la teología, cuando la Biblia utiliza esta palabra, se refiere a entender la voluntad de Dios. Miren un libro atrás, 2 libros atrás, Efesios 5:17. Efesios capítulo 5, versículo 17, cómo el apóstol Pablo utiliza esta palabra. Dice así, Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos, la misma palabra, de cuál sea la voluntad del Señor. Ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, esta palabra lo que busca es que las personas sepan cuál es la voluntad de Dios para cada área de sus vidas. Además, Pablo en el versículo 2 dice que este entendimiento tiene una descripción que habla sobre las riquezas. Y esta palabra significa bendición o beneficios. Bendición o beneficios. La razón por la cual Pablo ora y lucha es para que el creyente pueda alcanzar todos los beneficios, todas las bendiciones de una completa comprensión de la voluntad de Dios. Pablo ora y Pablo lucha para que el creyente sea capaz de discernir cuál es la voluntad de Dios. Esa es una lucha en la que está el pastor. La razón por la cual Pablo ora y lucha es para que el creyente entienda en cada momento de su vida y en cada decisión que debe tomar cuál es el camino por el cual debe andar.
¿Cuál es el camino? Y esta no es la primera vez que Pablo ora por esto. Vaya por un momento al primer capítulo, Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es lo mismo. Pablo está orando para que los cristianos ¿qué? Alcancen las riquezas del pleno entendimiento para tener la capacidad de discernir y de saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Al distinguir la verdad del error y tomar decisiones basadas en eso. Eso es por lo cual Pablo ora y lucha. Y esto sí que se ve hoy en día en la iglesia. En la iglesia. Y es personas que no saben discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué hago con respecto a esto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? El discernimiento, el verdadero discernimiento espiritual. ¿Qué significa esto? Saber cuál es la verdad, cuál es el error, cuál es lo bueno, cuál es lo malo, qué es la voluntad de Dios y qué no, es una falencia hoy en día dentro de los cristianos. Hoy en día los cristianos no tienen la capacidad de saber cuál es la voluntad de Dios y de distinguir entre la verdad y la mentira. Esta es una de las grandes luchas en donde el pastor debe instruir a la congregación para alcanzar ese entendimiento. ¿Cómo se aumenta el discernimiento espiritual? ¿Cómo? Con la palabra. Con la palabra de Dios. Con la palabra del Señor. El discernimiento espiritual, el verdadero discernimiento espiritual se alcanza por medio del estudio consistente de la palabra de Dios. Consistente. El conocimiento para discernir la voluntad de Dios y saber qué es bueno y qué es malo se obtiene al acudir a la Biblia para aprender la verdad. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Se lo sabe, seguro. Lámpara es a mis pies, ¿qué? ¿Y lumbrera qué? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros no sabemos qué hacer, que cuando el panorama está oscuro, que cuando el panorama está gris, ¿a dónde tengo que ir? A la luz. ¿Y cuál es la luz para el creyente? La palabra de Dios. Es una linterna, es un foco, es un, ¿cómo se dice? El de los barcos, un faro que alumbra mi camino. Eso es la palabra. Eso es la palabra. ¿Quiere tener usted discernimiento espiritual? Usted no lo va a alcanzar con un cursito de 8 pasos. No. A la palabra. A la palabra. Y por eso usted tiene que aprovechar todas las herramientas que le dé la iglesia para estudiar la palabra. Esta es una iglesia ¿qué? Bíblica. Aquí estudiamos la palabra el domingo, cantamos la palabra el domingo, oramos la palabra el domingo y entre semana lo mismo. Martes a estudiar la palabra de Dios, jueves lo mismo, viernes igual. Nuestra comunión debe reflejar eso. Debe reflejar eso, porque estamos ¿qué? Anhelando, buscando, saber qué es lo que tiene Dios para mi vida, para nuestra vida. Eso es lo que debemos hacer. Si una persona tiene este entendimiento y toma las decisiones basadas en la verdad de la Escritura, sí que tendrá las riquezas de la bendición de Dios. Las riquezas del pleno entendimiento. Eso es lo que significa esta frase. Que cuando yo tengo ese discernimiento para entender la palabra de Dios, eso va a ser una bendición muy grande. Porque usted ¿qué? Ya sabe lo que Dios quiere de mí. Cuando usted ya sabe lo que Dios quiere de usted, listo. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Pase lo que pase, ahí voy. A los que aman a Dios, todo nos ayuda bien. Todo nos ayuda bien. De esto se trata el discernimiento. De poder distinguir entre la voz del mundo y la voz de Dios. Distinguir entre la voz del diablo y la voz de Dios. Distinguir entre mi voz y la voz de Dios. De eso se trata el discernimiento. Y esta es una lucha en donde los pastores deben instruir a la congregación en el conocimiento de la Escritura. Y es una lucha que usted debe tener cada día. A la palabra, a la palabra y a la palabra. A la palabra siempre. Como decía Nehemías, ¿no? A la palabra. Como era Esdras.
que propuso en su corazón inquirir en la ley de Dios. ¿Para qué? Para obedecerla y para enseñarla a la palabra. Nos queda faltando un propósito de la lucha de Pablo y de cualquier pastor y de cualquier creyente. Y es tal vez el mayor propósito del creyente, es conocer a Cristo. Ese lo vamos a ver de hoy en 8 días. Hoy hemos visto 3 características de cómo debe ser un pastor, y son que trabaja esforzadamente, descansa en el poder de Dios y lucha por el bien espiritual de los creyentes. De la misma manera, cada uno de ustedes debe luchar por esto, debe luchar por trabajar esforzadamente. Métale ganas a la obra del Señor, métale ganas a esta iglesia que es donde Dios lo ha puesto. Debe trabajar esforzadamente hasta el agotamiento, pero sabiendo que es Dios el que le da las fuerzas para hacerlo, para preparar un tema, para preparar una clase. Es Dios el que lo hace. Y busque luchar por el bien espiritual de sus hermanos. Estas son 3 características más de cómo debe ser un pastor y cómo debe ser un creyente. 3 características por las cuales yo le pido que ore por su pastor por esto. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, porque es lumbrera nuestro camino. Es un faro inmenso. Y a veces tristemente no vamos a ella a buscar tu voluntad, sabiendo que nos ilumina. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas características que te pedimos practicar. Que cada uno de mis hermanos en este lugar pueda entender, pueda tomar la carga de trabajar esforzadamente por ti, por tu obra, y hacerlo en tus fuerzas, de buscar la unidad en esta iglesia, una unidad en amor, de tener discernimiento espiritual, Señor, para poder saber cuál es tu voluntad. Señor, tú eres el pastor de esta iglesia, tú eres el príncipe de los pastores, tú eres quien nos capacita para poder llevar a cabo bien esta labor. Es tu iglesia, no la nuestra. Y a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, y a ti sea toda la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén.